Buenos amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa, su programa, Repúblico, por EVTV Miami. Este es el último programa por este año de nuestra tesitura, nuestra modalidad de conversar una vez por semana los domingos a las 10 de la noche sobre la actualidad venezolana, pero no en plan noticioso, sino en plan de presentar algunas hipótesis para comprender la evolución política a partir de una especie de traer a colación los temas históricos también que nos permiten vislumbrar más o menos el porvenir dentro de este presente en marcha. Porque es que lo más complicado que hay es concebir nuestro presente como parte del pasado y preñando el futuro inmediato. El presente en marcha donde vivimos no es la noticia de la semana, sino las aristas de un problema complejo de interrelación de fuerzas sociales, de fuerzas políticas, de dialéctica y contradicciones de estados, de imperios que en Venezuela inciden en la conformación de su geopolítica, es decir, de las opciones tanto de su gobierno como de los factores que le adversan para idear una visión de la realidad, hacia dónde van los temas, hacia dónde van las confrontaciones. Y henos aquí, en este fin de año entretenido, podríamos decir de una manera casi irresponsable, porque nada de entretenido tiene que vengan aviones rusos a echar varilla por acá, por el Caribe, nada de entretenido tiene la noticia de que por ahí que viene una flota iraní y sobre todo la inminencia de un proceso que ya analizaremos a principio de año, de que el 10 de enero es una fecha de corte para unas opciones que ha tenido el gobierno Maduro cayéndose a pedazos y en medio de las más grandes corruptelas y en medio de los más grandes factores de caos y de crisis, y que tiene frente a sí una comunidad internacional que, como nosotros, por fin empezó a aborrecerle. Este es un régimen aborrecido y la población venezolana no puede sino ser optimista, solo que no puede ser optimista y al mismo tiempo morir de hambre. Entonces se van millones de venezolanos. Hoy nos hemos levantado con la noticia de que puede llegar a 1,5 millones, 1.600.000 los venezolanos que están en Colombia solamente y otros 2, 3 millones en el resto de países de América y también en España. ¿Y qué significa eso? Que los venezolanos aprendieron a votar caminando para otro país. Por eso el resultado del pasado, creo que 3, 6 de diciembre, ya ni recuerdo cuándo, la última estafa de Maduro, que pretendía que los venezolanos fuesen a las votaciones de las elecciones municipales. Y fueron menos del 10%. ¡Ey! Gobierno y oposición complaciente, gobiernos y alcahuetes fueron a votar en las benditas elecciones municipales, última estafa de las 20, 25 que ha hecho el gobierno y que sencillamente no mejora nada el enfermo. Estamos en presencia, una vez más, de factores que buscan estabilizar el gobierno desde la oposición, desde la comunidad internacional y sobre todo hay factores de contradicciones y conflictos entre ellos que impiden ver con claridad, por fin, a dónde va el proceso de estallidos internos y qué alternativa puede presentarse desde la oposición venezolana. Como no hay oposición desde la oposición, como no hay alternativa, perdón, desde la oposición, queda por ver entonces si es una presión internacional la que puede ayudarnos. Tampoco visiblemente se ve que haya, valga la redundancia, se ve que haya alguna alternativa fuerte de, por ejemplo, una presión militar evidente, ni nada por el estilo. Estamos en la espera de ese 10 de enero que significaría el punto de llegada de una cantidad de maniobras diplomáticas que han venido siendo pacientísimas, complacientes, muchas de ellas alcahuetas del propio gobierno, que nos permiten vislumbrar que esta vez sí, el 10 de enero, habría un desconocimiento de decenas de naciones
del gobierno Maduro. Y bien, será este el punto de llegada de lo que podíamos llamar la larga etapa de equilibrios precarios, de complacencias dudosas o de presiones insuficientes o de presiones suficientes para lograr el aislamiento final del gobierno. Nadie puede a ciencia cierta, tratándose de la política, dar versiones tajantes de cierres categoriales como si fuese en química, en física, en matemática. No, hay una ciencia bastante inexacta, porque se trata de una de las ciencias humanistas, de la política con sus imprevisibles, con las conductas humanas cambiantes. Y henos allí entonces con que el poder político, el Estado, la geopolítica, es la única que puede darnos las claves para entender cuál es el destino inmediato de una nación que perdió la brújula hace años. La perdió incluso antes de llegar Chávez. Habiéndola perdido pusieron a Chávez en el poder. Pero hoy por hoy estamos ya al final de toda una etapa histórica. Muchos creemos, no sé si muchos, pero por lo menos yo creo con otros que nos, digamos, embanderamos, para decirlo de alguna manera, en la corriente de los repúblicos, opinamos que estamos en el cierre de 2 siglos de historia venezolana. 2 siglos que comenzaron con aquel decreto de guerra-muerte del Simón Bolívar, que comenzaron con aquella república malhadada que dividía, fracturaba la Gran Colombia, que imponía contra Bolívar una existencia de república separada y autónoma de Venezuela, distante o separada de lo que había sido el virreinato de Santa Fe y la Gran Colombia, que era su sucesora legal y legítima jurídicamente. Y bien, al cabo de 2 siglos, ¿dónde estamos, mis amigos? Hemos perdido el rumbo por décadas y décadas. Hemos perdido muy buena parte de nuestra propia historia buscando a Dios por los rincones, en una nación que tenía de todo. Teníamos de todo y estamos a punto de perderlo todo. Pero no se desanimen, sigan conmigo para encontrar la clave de nuestro futuro inmediato. Bien, amigos, decíamos que en el ambiente bastante sórdido, tétrico, de desavenencias de todo tipo, de circunstancias aciagas para la República que se nutren de estos 2 siglos de hierros, de desvaríos, de caminos equivocados, de algunos aciertos, pero que en definitiva han concluido en esta especie de fin del espectáculo de un país que perdió tantas oportunidades y de una población que se acostumbró tanto a vivir de la manguangua y del gobierno, no tanto la propia población, sino las élites que han parasitado la enormidad de recursos que han ido a parar a sus bolsillos por la vía del dolo, la prevaricación de leyes que se despachan a su beneficio. Y hoy por hoy recogemos los frutos amargos de esa gestión de muchos gobiernos que llegaron al final de sus días entregando la posta a uno nuevo que siempre era peor que el anterior. Y henos aquí que el último ensayo que hicieron, le entregaron la posta, la conducción del país se la entregaron a un sepulturero de nación, como era Hugo Chávez Frías. Y no podía terminar allí nuestra tragedia. Chávez se la entregó al que iba a garantizar las últimas paladas de tierra en la tumba de esta nación desdichada, bajo el chavismo y bajo el madurismo, todo manallado desde La Habana, Cuba. Y bien, pero hay remedio, podrían preguntarse mucho. Claro que lo hay. Venezuela tiene, incluso en sus élites, factores importantes que todavía permanecieron al margen de las corruptelas y del robo masivo de la mayoría que sí aprovechó, que sí se corrompió y que sí guisó al lado del gobierno.
Vayan a Miami para que vean dónde están los millones de dólares que salieron de las arcas públicas de venezolanas. ¿Verdad que sí, Gorrín? ¿Verdad que sí, Andrade? ¿Verdad que sí, señores directivos de PDVSA? ¿Verdad que sí, bolichicos? Podridos hasta los tuétanos en millones y millones, como Rico McPatos, tienen esas rumas de dólares gigantescos, imaginarios solo en nuestra descripción, pero bien resguardado en cuentas bancarias de centenares y centenares de millones de dólares. Las fortunas venezolanas ahora llegan a ser de 10, 15, 20 mil millones de dólares, mis amigos. No hay parangón en ningún país de la tierra donde al cabo de 8, 5, 9 o 10, 15 años, cualquier pata en el suelo se hiciera de fortunas de miles de millones de dólares. Pues Venezuela tiene el raro récord Guinness de que muchos patas en el suelo son multimillonarios, billonarios en dólares, gracias al chavismo. Ahí está la revolución bonita, ahí está la propia familia presidencial convertida en el ejemplo más representativo de esa corrupción masiva que llevó los dineros de Venezuela a las cuentas privadas de su casta política miserable, de su perraje rojo, de su perraje de bolichicos y boliburgueses que hicieron de Venezuela una tierra de desdichados, pero ellos a cambio disfrutando de propiedades como jamás soñaron, de paraísos, de habitación múltiple, de chalet de todas clases, de, caramba, multipropiedades en edificios de lujo. Estamos hablando, mis amigos, de muchos yates, muchos aviones, mucho millón de dólares guardados en Suiza, en los paraísos fiscales, en Andorra, en Madrid, castillos en España, territorios de casa particular, y en Miami y en Florida en general, ¿por qué no? Los más selectos y exclusivos barrios de boliburgueses, de antiguos pates en el suelo, convertidos en magnates. Eso va a terminar. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, mis amigos. Venezuela está en capacidad de rectificarse históricamente y de colocar, mediante un proceso traumático, es cierto, a una mejor gente, claro que los hay, al frente del poder político de nuestro Estado. ¿Cuál es la vía para ello? No es la electoral, precisamente, que tienen 20 años con esa cantaleta. Los abogados de esos mismos núcleos de ricachones rojos, los abogados de esos mismos segmentos de guisadores del empresariado que se pervirtió para ser cómplice de todo este desfalco, esos son maniáticos de las elecciones, que tan buen resultado le dio al gobierno. Una y otra vez el mismo cuento, la misma estafa, el mismo fraude, pero preciosísimos fraudes logrados con performances tecnológicas impresionantes, desde adulteración masiva del REP, del registro electoral permanente, o de sencillamente el cambio de voto, con esas votaciones abultadas para el gobierno y lo suficientemente disminuidas para la oposición para dar entonces continuidad a ese régimen de oprobio chavista basado en el fraude y en la estafa. Eso no podía ser eterno, eso tenía que acabarse algún día. ¿Cuándo se acabó? Bueno, cuando arruinaron, chicos, el pueblo venezolano al punto que no puede haber ni un plato de comida, ni una medicina para el enfermo, ni una cama de hospital apto para el que llega de emergencia, y ni un solo metro de calle seguro en Venezuela o de los campos de Venezuela seguro para ningún viandante que es sencillamente asesinado, destripado, cuchillado, baleado. Acuchillado y baleado es poco, hay toda clase de monstruos en las calles que asesinan y pican en pedazos. El AMPA en sí misma se deshumanizó a tales niveles que sus ajustes de cuentas no era con un tiro de gracia, como hace 20 a 30 años atrás. No, ahora es que los queman o los pican, porque la deshumanización es tal de todo el país que en el AMPA se refleja lo peor de nuestra sociedad, habiendo convertido el AMPA en una especie de subespecie, humanoides, que han transitado ahora el camino de la animalización completa y total.
Amigos, vamos a una Venezuela de futuros complicados, pero que necesariamente empieza con una página de ruptura total con todos estos pasivos, porque nada bueno podrá construirse en los próximos meses, sino es sobre la base de arrasar con esta economía de estatistas y burócratas y zánganos para abrirle paso a una economía capitalista y a una libertad irrestricta de ciudadanos como los que aspiramos ser todos en un nuevo régimen político. Sigan conmigo y conversaremos en la última parte de nuestro programa sobre esa nueva realidad. Y bien, amigos, después de esta descripción que a algunos puede parecerle dantesca o, caramba, bastante pesimista sobre lo que hemos sido o lo que hemos dejado hacer con nuestra nación, ¿cuál es la esperanza? Pues mucha. Venezuela está íntegra en su alma nacional. Somos una nación llena de un mestizaje impresionante heredado del Imperio Español. Estamos adscritos, querámoslo o no, a una herencia cultural católica, a una defensa incondicional de la familia, a unos valores y a conductas de las grandes mayorías, que usted la mide por las grandes procesiones marianas, de la Divina Pastora, la Chiquinquirá, la Asunción, etcétera, las vírgenes que identifican a esa inmensa mayoría de venezolanos con sus valores y que se pueden reunir bajo los valores del hispanismo en la cultura y bajo una especie de vocación por lo universal, por la comunicación con otras razas y con otras naciones, o con otras etnias, o con otras nacionalidades, para ser mucho más preciso, que nos permitirían una convivencia pacífica y de gran desarrollo humano en los próximos años y décadas. Venezuela tiene una materia prima excepcional, que somos los venezolanos. Así estemos donde estemos, la fidelidad al terruño, la consustanciación con esos valores tradicionales nos va a permitir volver y volver para hacer en grande las tareas que necesitamos hacer. ¿Y cuáles son esas tareas? La más irrestricta libertad comercial, la más irrestricta libertad política, pero no para cogollos partidistas, sino para ciudadanos con ideas propias que puedan ser expresadas en una especie de Internet universal que pueda ser captado hasta debajo de las piedras, con miles de televisoras digitales, miles de radios digitales, con una capacidad de opción ciudadana por las más diversas posiciones políticas, todas cabiendo dentro de el techo de una libertad colectiva. Necesitamos la libertad de todos, necesitamos la libertad para todas las opiniones. Tenemos que derrumbar, que liquidar este estatismo asfixiante, tenemos que liquidar estos cogollos partidistas que han hecho de Venezuela un territorio que se rifaban entre los privilegiados guisadores que hacían sus negocios para canalizar los recursos del Estado hacia sus bolsillos privados. Y el ejemplo más tétrico, el ejemplo más dantesco de toda esa visión fue precisamente el chavismo y sus boliburgueses y bolichicos. Necesitamos una Venezuela de competitividad, una Venezuela de capitalismo concurrencial, necesitamos una Venezuela de emprendedores, necesitamos leyes laborales y leyes que impliquen garantías para los ciudadanos, pero no para generar privilegios, ni monopólicos, ni de familia, ni de nada. Tenemos que ir a una economía que muestre en las bolsas de valores la capacidad de cada empresa para merecer la confianza del gran público que debe hacerse accionista. Necesitamos una industria petrolera privada, masiva, y abandonar la tontería de que tenemos que estar sujetos a los intereses de los árabes del Golfo allá, de la OPEP. Necesitamos competir en petróleo
y reconstruir una economía petrolera diezmada y saqueada por estos bicharracos que lo que hicieron fue robarse la industria petrolera. Necesitamos volver a ser productores de 3, 4, 6, 8, 10 millones de barriles. ¿Por qué no? Le quedan 15 o 20 años al petróleo y podemos ofertar petróleo incluso barato, o más barato que muchos, pero garantizando el empleo masivo de muchísimos centenares de empresas que exploten, que refinen, que comercialicen ese petróleo. Necesitamos una economía integrada con Colombia, dinamitando esas fronteras absurdas y artificiales. Necesitamos la reconstrucción de la comunidad latinoamericana ligada por nexos económicos fuertes, no para edificar aranceles contra nadie, sino para integrar vastos mercados de decenas y decenas de millones de consumidores. Necesitamos una economía libre, necesitamos un empresariado que vea a Venezuela como una gran oportunidad para invertir en su economía libre de irrestrictos derechos para los que produzcan, para los que quieran invertir, de garantías jurídicas y la principal de ello, la garantía de una existencia digna para su población con empleo de libertad la más amplia posible nacida de esa inversión libre. Amigos, hay muchas cosas que pueden hacerse con un país bendecido por la naturaleza. Necesitamos solamente que los venezolanos cambiemos el disco, cambiemos el chip, del chip estatista y parasitario que hemos heredado de gobiernos anteriores, de la cuarta que educó los que serían los chavistas en la última etapa de esa larga historia del 58 a esta parte. Necesitamos que el país cambie sus opciones para la economía de mercado real, para que el gobierno no se meta en el funcionamiento cotidiano de la economía y del mercado. Necesitamos que el gobierno cese de posar sus pezuñas sobre la libertad individual. Necesitamos una sociedad de ciudadanos que puedan elegir, no cogollos partidistas, sino verdaderos representantes de una nación que se construye a partir de leyes, a partir de estados representativos realmente de la voluntad mayoritaria. Pero les tengo una noticia para los maniáticos de elecciones. Eso no puede hacerse inmediatamente, porque necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno que estabilice el país y lo devuelva del caos. No puede ser que querramos cambiar estos bicharracos de rojo. No puede ser que cambiemos el perraje rojo por un perraje opositor complaciente de los que han conchupado con el chavismo todos estos años y que esperaban la oportunidad para lanzar el zarpazo a la economía y que le devuelvan sus privilegios de 2 siglos. No, mis amigos. La nueva etapa de la economía y de la sociedad venezolana debe ser para todos los ciudadanos. La economía a construir tiene que ser una economía para la libertad. Y la libertad solo puede ser garantizada con un país de garantías para los ciudadanos, para la familia, para la cultura de sus valores, para el cultivo de sus valores, los más preciados de este mestizaje histórico que somos los venezolanos y que tenemos que defender como patrimonio la libertad como bien supremo. Hasta el año que viene, mis amigos, ¿les parece si nos vemos a principios de enero? Ha sido un placer estar con ustedes todos estos meses. Les queremos mucho. Hasta pronto.